Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió en más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo los fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con su programa Voces de la Fábrica, desde aquí, desde Falconiana de Televisión, el programa de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca. Veíamos a Eduardo Galeano hablando precisamente sobre los grandes males del mundo y en este particular sobre los inmigrantes, personas que sueñan con ser tratadas, dice Galeano, como se trata al dinero, porque el dinero no tiene fronteras en esta civilización humana. Bueno, eso y otros temas, otros males del capitalismo, los iremos mostrando de la mano o de la voz de Eduardo Galeano todas las semanas por aquí, por este programa, al introducir con reflexiones, con aportes de este gran autor que vale la pena ser difundido, vale la pena que sea leído y vale la pena que sea estudiado por los y las revolucionarias. Abriré conversando un tanto sobre, digamos, el enfoque internacional, los logros internacionales que hemos tenido como fuerza sindical desde Venezuela en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde además, como lo dije ya la semana pasada, de lograr que Venezuela sea miembro titular de la OIT, se logró también elevar la denuncia sobre el magnicidio. Pero además, ahí mismo en Ginebra, que hay una alta comisionada de derechos humanos de la ONU, en donde se elevó una denuncia sobre digamos, el acoso y la violencia que se ha ejercido contra los trabajadores y trabajadoras del metro de Caracas. Pero estas noticias las pueden ver ampliadas en nuestra página web www.centralbolivariana.org.be. Además nos pueden seguir en Twitter, @cbstinfo. Hoy, en particular, me traje a un compañero, a un camarada, abogado, camarada Jesús León, quien me estará acompañando para discernir sobre diferentes temas, tanto, digamos, el entorno político como las funciones de la clase obrera en la construcción de la revolución, la construcción
de la revolución, del Partido Revolucionario, la Organización Obrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, León? Bueno, de verdad agradecido por esta invitación que hace Primer Espacio, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y a tu persona por haberme invitado a este espacio tan ameno, ¿no? Tan ameno para discutir sobre el acontecer político, social, económico de nuestro país, sobre todo resaltar las labores que la clase obrera venezolana, la clase obrera revolucionaria, la clase obrera que sí trabaja, la clase obrera que está al frente de las vanguardias de los procesos y de la revolución bolivariana están haciendo, ¿verdad? Que muy agradecido. Claro. Bueno, fíjate, León, el comandante Chávez, antes de morir, nos deja ese primer consejo de ministros, que hoy por hoy se convierte en un objeto de estudio también particular sobre el devenir político de Venezuela y sobre las líneas de acción que debemos tomar. Incluso hoy lo traje aquí e invito a su lectura. Agradezco a la gente del partido allá en Cariruana que me regalaron este tomo, pues, este obsequio de El golpe de timón de Hugo Chávez Frías. Está aquí uno de los puntos, dice, el objetivo es el pueblo. Quiero leer esto, ya que una de las cosas centrales que debemos entender son los objetivos estratégicos que nosotros tenemos como clase obrera, como dirigentes revolucionarios en los diferentes espacios, los partidos aliados, el PSUV, etcétera. En estos momentos, que es el Congreso del PSUV, bueno, es importante entender los objetivos estratégicos y entender cuál es nuestra función desde cada trinchera. Entonces, yo voy a leer esta parte del golpe de timón que dice, el objetivo es el pueblo. Chávez, que estaba hablando ahí con sus ministros, decía, ¿tú te acuerdas, Jacqueline? Hace como 100 años, tú eras presidenta de Hidrocapital y yo, viendo televisión, vi que estás en la cota 905, lanzando una tubería de agua. Te llamé, no te conocía casi, y te digo, doctora, ingeniera Jacqueline, ¿cuál es el proyecto de acompañamiento del eje del tubo? Es solo el tubo, y ese poco de ranchos que están ahí, nadie los ve. ¿Es el objetivo el tubo? ¿Es el objetivo el oleoducto? ¿O es un instrumento? Es el objetivo la carretera, insisto. Una vez veníamos con Carrizales, recuerdo, él era ministro de Transporte e Infraestructura. Veníamos del Orza, rumbo a Mantecal, en unos helicópteros. Y yo veo que están trabajando las carreteras. Le dije, vamos a aterrizar ahí, entre Mantecal y el Orza. Le pregunto a los trabajadores, ojo, la clase obrera, ¿dónde viven ustedes? En Mantecal, el Orza. ¿Cuántos tienen casa propia? Casi ninguno. ¿Qué tipo de vivienda ocupan? Un rancho, arrimado. Recuerdo que le dije a Carrizales, oye, qué bueno hubiera sido o sería, aquí Chávez está diciendo que le traiga un dibujito para él aclararnos. Fíjate, aquí está el Orza, Mantecal y la carretera. Kilómetros, miles y miles de hectáreas cruza esa carretera. Y resulta que los mismos trabajadores que laboran en la carretera no tenían vivienda. Preguntaba yo a unos ingenieros que estaban ahí, en una hectárea, ¿caben cuántas casas? Ponle 10 hectáreas, 800 viviendas. De esas sencillas, que no son edificios ni nada. Y entonces, aprovechando el impulso, como se dice, de la maquinaria que va por la carretera, millones de bolívares, técnicos, ingenieros, los mismos trabajadores que no tienen vivienda, hubieran hecho aquí una urbanización para los trabajadores que laboran en la carretera. No es lo mismo esto que terminemos la carretera, cesaron su trabajo, ¿y qué esperarán esos trabajadores? La mayoría que se vuelva a dañar la carretera para volver a trabajar sobre la misma. O sea, este tipo de cosas, digamos que son los que pueden, o sea, profundizar y llevar este tipo de cosas a la práctica, son los que pueden desarrollar este país, convertirlo en un país potencia, convertirlo, digamos, en o lograr una economía y una inversión centralizada, una planificación verdadera, porque entonces si no, es el tema, pues hacemos una carretera, se vuelve a dañar y estamos reiterativamente
en no darle solución al pueblo, sino en darle solución a los carros para que anden. Pues. O sea, son, digamos que, temas que empiezan como que a ser necesario que se profundice su discusión en el seno, por ejemplo, del tercer Congreso del Partido, en el seno, por ejemplo, de la Central Bolivariana Socialista a nivel nacional. Pues. Fíjate que, hablando precisamente del partido, por aquí tengo este libro que me lo regala mi camarada Gustavo Gil, El Partido Revolucionario, la crítica y la autocrítica. Gracias, Gustavo, vicepresidente de la Central, allá en Paraguaná, con quien, por cierto, comparto el gusto de hacer el programa Voces de la Fábrica en radio, desde Bicentenaria 94.7 FM. Envío mis saludos desde aquí. La organización del partido. Pero en este momento tenemos que ir a la primera pausa. ¿Sí? Luego regresamos y vamos a conversar sobre precisamente esto, la crítica y la autocrítica, desde el punto de vista revolucionario. Regresamos a su programa Voces de la Fábrica. Como les dije, el tema de la autocrítica, de la crítica y la autocrítica. Recordando que es la crítica un ejercicio de estudio y además un ejercicio de amor, porque como decía Martí, José Martí, prócer cubano, criticar es amar. ¿Qué opinión te merece eso, Jesús? Así, fíjate que la crítica como praxis revolucionaria y la autocrítica en nuestras propias organizaciones tiene que convertirse en el día a día de nuestra gente, en el día a día de nuestras organizaciones revolucionarias, llámese partidos, llámese organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles, porque el mismo comandante Chávez lo decía, haciéndole un exhorto pues a su tren ministerial, y en el preámbulo del Plan de la Patria decía, no nos llamemos engaños, estamos todavía en una sociedad burguesa, en una sociedad capitalista, y los viejos vicios de la Cuarta República aún nos cuesta de una u otra manera salirnos, de lastrarnos de esos viejos vicios. Que por ejemplo hacen una estructura, una obra, y el pueblo que está alrededor muriéndose de hambre. Lo que me recuerda mucho a la construcción, de pronto no estamos vivos ni tú ni yo en ese momento, pero es parte de la historia, ¿no? Es parte de la historia. Pues recordemos cómo se crearon, por ejemplo, o cómo se construyeron las refinerías de nuestra península de Paraguaná. Exacto. Oye, tremendas refinerías, pero alrededor millares y millares de personas, centenares de personas muriendo de hambre y viviendo, bueno, a las expensas pues, de lo que pudiesen de una u otra manera lanzarle, ¿no?, los trabajadores petroleros. De vez en cuando el contratico. Claro, ahí vemos que, por ejemplo, una de las refinerías más grandes del mundo, como es la refinería Amuay de nuestro centro refinador de Paraguaná, estaba rodeado de barrios como Ali Primera, como el Antonio José de Sucre, como Crolandia, Libertador, donde había pobreza y pobreza extrema. Correcto. Luego de la llegada de la revolución empieza a reivindicarse todos estos sectores, pero aún los viejos mecanismos de planificación continúan lamentablemente en algunas instancias de nuestro gobierno. Entonces, la crítica y la autocrítica, ¿cómo tenemos nosotros que asumirla? ¿Como un ataque propio a la organización, como un ataque a individualidades? No. Tenemos que asumirla como un ejercicio revolucionario para poder perfeccionar en aquellos errores o aquellos traspiés que quizás nos encontramos en el camino. Eso. Fíjate, este libro aquí de Roger Gutiérrez, que más que un libro es un trabajo, ¿no?, de trabajo de investigación, él dice, el partido se organiza en torno a la ideología. Sí, porque el debate que se da dentro del partido y de las organizaciones revolucionarias tiene como eje central la ideología. Fíjate, existen varios enfoques con respecto al concepto de ideología. Sin embargo, en este trabajo asumimos que la ideología es el conjunto de ideas que, surgiendo de las condiciones materiales de existencia y organizadas sistemáticamente como discurso, explican a los hombres esas mismas condiciones materiales de existencia y al mismo tiempo, en dependencia de cuáles éstas sean, generan en ellos, entre paréntesis, hombres, grupos, clases sociales, generan en ellos actitudes de rechazo o conformidad con esas condiciones.
las clases dominantes y las clases dominadas se explican de manera diferente las condiciones materiales en las que existen. De modo que podemos decir que en las sociedades divididas en clases existe una ideología dominante y una ideología de los dominados, de la cual surge en un proceso complejo la ideología revolucionaria. La ideología dominante tiene como una de sus principales funciones lograr que los dominados piensen como sus dominadores, que asuman las explicaciones falsas que éstas les dan acerca de por qué viven en miserables condiciones de existencia. La Cuarta República, durante 40 años, convenció al pueblo de que las condiciones materiales de vida en que está sumida toda Venezuela tenían que ver con que gobernara uno u otro partido. O sea, en que este periodo de gobierno gobernara D y este gobernara COPEI. Y esa es una explicación de la ideología dominante sobre los dominados. Y eso lo asumimos. Entonces, para nosotros superar eso, necesitamos organizaciones revolucionarias que nos deslastren de esa ideología. Porque si no, no vamos a poder construir una verdadera revolución, ¿no? Y era lo que decía el compañero Luis Beltrán Prieto Figueroa, ese gran catedrático venezolano que dio una lucha emancipadora por la educación venezolana, y él decía algo refiriéndose precisamente al tema del Estado docente, pero que aplica en la sociedad actual para cualquier organización o institución política. Correcto. De gobierno, de Estado, de sociedad, de poder popular, en todo ámbito. Y él decía una cuestión, parafraseando a Luis Beltrán Prieto Figueroa, él decía, si el Estado es capitalista, si el Estado es burgués, la educación es burguesa. Si el Estado es un Estado democrático, su educación debe ser democrática. Si el Estado es un Estado elitista, bueno, su educación será elitista, y si es dictatorial, dictatorial. Entonces, lo que me hace a mí reflexionar, y a todos aquellos que nos están viendo a través de la cámara, es que si el Estado se asume y el gobierno nuestro se asume como un gobierno socialista, correcto, como un gobierno revolucionario, su educación debe ser socialista y revolucionaria. Yes. Y no es tan solo la educación, los métodos de planificación, los métodos de actuación de las instituciones de nuestro gobierno tienen que ser métodos de planificación y actuación socialista, métodos de planificación y actuación revolucionaria. Correcto. Ahora, pero no es que vamos a cubanizar a los No, a por los supuesto niños, que no. Se trata de ser coherente con el proyecto de país que tenemos. Exacto. Porque si yo tengo un plan de que la patria... un proyecto elegido... Claro, electo ya, votado más de dos veces. Exacto. Uno lo presentó el presidente Chávez, segundo lo presentó el presidente constitucional Nicolás Maduro y fue aprobado por la Asamblea Nacional para convertirlo en ley. Exacto. Entonces fue aprobado 3 veces, creo que el proyecto nacional que más aceptación y aprobación ha tenido de parte del poder constituido y del poder constituyente. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos un plan de la patria determinado, que nos habla de las líneas de acción, que no le escribió, no fue escrito ahorita o producto de las circunstancias netamente coyunturales, sino que el presidente Chávez se sentó con toda su genialidad política a desarrollar un plan para, valga la redundancia, el desarrollo de Venezuela. Exacto. Y el plan, bueno, establece unas líneas programáticas, unas líneas de acción que por supuesto nuestro gobierno tiene que respetar y ser cónsonos con eso. Pero para que exista una coherencia entre lo que las organizaciones, las instituciones hacen con ese plan, tiene que pasar por el eje transversal o la espina dorsal llamado ideología política, correcto, pensamiento político. Y ahí es donde hay que agudizar el debate. Exacto. Hay que agudizar el debate sobre los métodos de planificación y sobre todo sobre el Estado y el país que queremos, correcto, construir desde nuestros espacios. Correcto. Si yo quiero construir un Estado socialista, un Estado revolucionario, bueno, mis acciones tienen que ir coherentes con esa acción. Si yo estoy dentro de un movimiento estudiantil, fíjate que nosotros tuvimos una lucha hace algunos años atrás en el movimiento estudiantil de educación básica, media y universitaria. Nosotros decíamos, bueno, pero si nuestras universidades queremos que sean socialistas, queremos que sean universidades que respondan a los intereses de la revolución, nosotros tenemos que actuar coherentemente con eso y tenemos que actuar como revolucionarios. Exacto. Cuando no actuamos como revolucionarios, bueno, estamos traicionando el proyecto que emanó del pueblo, pero que lo sistematizó
Hugo Chávez con su genialidad política. Correcto. Bueno, fíjate, precisamente por eso, ¿no? Es en este momento en donde la clase obrera, momento en donde se vive una crisis del capitalismo a nivel mundial, en donde vemos que la legalidad burguesa o la legalidad capitalista se agotó. O sea, no es que fracasó, porque si fracasa, digamos que se podría volver a poner en marcha. No, se agotó. La legalidad capitalista se agotó porque se invaden países sin aprobación de la ONU, sin aprobación de ningún digamos, los organismos internacionales, sin aprobación ninguna de los países del mundo, se invaden, se hacen guerras, grupos paramilitares que funcionan a nivel mundial. Entonces, se toman gobiernos democráticos. Entonces, te das cuenta que en este momento la legalidad burguesa se agotó y se agotó el sistema capitalista como una forma de darle respuesta a la humanidad, ya que las cifras de la pobreza vienen en aumento. Claro, en Venezuela pasa lo contrario, pero precisamente es por vivir en una sociedad en donde estamos en un proceso revolucionario. Entonces uno de los objetivos del Estado es reducir la pobreza, y estamos en 5,5% y tratando de romper eso que se llama el piso duro de la pobreza, ¿no? Para llevarlo a cero. Pero el hecho es que si el mundo no lucha contra la pobreza, si el mundo no lucha contra el cáncer, si el mundo no lucha contra el SIDA, si el mundo no lucha contra los diferentes males que tenemos a nivel global, entonces el capitalismo, bueno, va a acabar con todo esto. Y si en el país de la revolución, en el país de Chávez, en el país del PSUV, en el país del golpe de timón, no hacemos nada por sistematizar esto y por cambiar lo que hace falta cambiar, entonces lamentablemente seremos testigos del fin. No nos quedará más que el papel de testigo. Sí, fíjate que nosotros en Venezuela estamos viviendo uno de los procesos políticos más importantes que en 200 años hemos vivido. Yo creo que este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela sin duda constituye esa fase que Simón Bolívar había comenzado, ¿verdad? Tratando de instaurar un congreso, tratando de instaurar mecanismos para que el poder popular, el pueblo se expresara y determinara los designios en los que tenía que, en definitiva, enrumbarse el país. En este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela es el espacio vital, el espacio concreto donde las organizaciones revolucionarias tenemos que generar un debate al respecto. Correcto. Tenemos que generar un debate a lo que tiene que ver con la construcción del país, del Estado y del gobierno revolucionario. Correcto. Bueno, fíjate que Chávez aquí emana algunas líneas, ¿no? Pero en este momento, justo en este momento, ya me están haciendo las señales pertinentes de que tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a la pausa y digamos que concluimos ya con esto que decía Chávez por aquí, de injertar la propiedad social y el espíritu socialista, que creo que es una de las cosas que más se deben debatir, el tema de la propiedad. Entonces, bueno, vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Voces de la Fábrica. Como les decía, les comentaba, estamos, digamos, debatiendo y disertando sobre algunos documentos que vale la pena. Es bastante jugoso el tema del estudio, ¿no? De nuestro material ideológico. Fíjate que el comandante Chávez, aquí en el golpe de timón, en ese primer Consejo de Ministros del 20 de octubre del 2012, el comandante Chávez habla de
que debemos injertar la propiedad social, el espíritu socialista. Yo quiero leer esto, pero primero quiero hacer un inciso, una introducción, ya que a veces el tema, por ejemplo, de la democracia interna, el tema, por ejemplo, de la cooptación, eso nos quita y nos agota el debate. Nos agota el debate el tema de las estructuras, de las direcciones del partido. Eso agota el debate. Pero no se agota este debate que es central, pues, porque esto es lo que guía ideológicamente al partido. Disculpa, y antes que hagas ese comentario, recordar que nuestro partido en sus principios fundamentales dice que es defensor, ¿ves?, de los intereses de la clase trabajadora, es decir, de la clase obrera, del pueblo. Pero extrañamente una organización podrá defender a aquellas personas que se le ven extraños. Exacto. Por lo que es necesario que nosotros, la clase obrera, las organizaciones sindicales, consejos del Poder Popular de Trabajadores o cualquier otra forma de organización de la clase, se involucre dentro de los espacios del partido, que es su partido, a desarrollar un debate y una discusión al respecto. Correcto. Entonces, precisamente, ese debate, esa discusión, no parte de una idea de Francisco García, ni parte de una idea de la Central de Trabajadores, parte de las ideas del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces él dice, esta planta, Mene Grande, aquí cabe otra planta. Habrá que ver, por ejemplo, qué produce esta tierra de acá al lado, satélite Miranda. Esto pareciera ocioso, esto pareciera monte y culebra. Cada planta que nosotros instalemos debería tener el mismo día de la inauguración producción propia, de guayabas, por ejemplo, en este caso, me explico. La planta ya debería tener terrenos que estén improductivos y seguramente son terrenos nacionales, 1000 hectáreas de propiedad social que conviva con la pequeña propiedad. Tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero también tenemos que injertar la propiedad social. El espíritu socialista a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra, donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo de los productores que de ahí salen. El injerto de la propiedad social. Y bueno, y todo esto lo hacemos en aras de la transición, ¿no? Bueno, fíjate que el tema de la propiedad social, ¿no? Si la propiedad no genera, si la riqueza no genera emancipación de la clase, de la humanidad, eso no tiene, digamos, como que sentido, porque estaríamos creando riqueza para ejercer un egoísmo colectivo, pues, para Venezuela, pues para que los venezolanos sean ricos, pero no para emancipar a la clase obrera a nivel mundial, pues, y eso tiene que entenderse también, y es un tema de discusión, pues. Claro, una de las cosas que es importante conocer y profundizar es el tema de la distribución de riqueza y cómo el Estado de una u otra manera reparte esa riqueza. Correcto. Fíjate que yo vi en estos días un documental sobre algunos de los puertos de Colombia, sobre todos los que están al norte de Santander y están por esta parte que tiene apertura al Mar Caribe y todas estas cosas, ¿no? Hablando más o menos de la península Guajira, por esos lados, ¿no? Fíjate que ellos decían, ahí en el documental nos decían, nosotros vemos salir y entrar la riqueza, pero no somos partícipes de ella. Correcto. Nosotros vemos cómo grandes corporaciones hacen dinero, entran al país grandes cantidades de cosas, salen del país grandes cantidades de cosas, pero nosotros solamente eso, pues, lo vemos pasar. Correcto. Entonces, con el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con los Estados Unidos y otras potencias mundiales, decía, bueno, nosotros vemos que entra y sale, pero no somos partícipes de eso. Entonces no se trata tan solo de aumentar el Producto Interno Bruto. Exacto. No se trata tan solo de estimular la empresa para que eso genere impuestos y el fisco pueda recaudar mucho más. No se trata de eso. Se trata de que el Producto Interno Bruto tiene que crecer, la producción tiene que crecer, pero tiene que crecer en la medida que prospere su gente, en la medida que prospere su pueblo. Si la riqueza venezolana sirve para que el pueblo mejore su calidad de vida, entonces la riqueza es buena. Correcto. Pero si la riqueza significaría explotación para nuestra gente, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Si significaría que una empresa privada, una transnacional o como se llame, llegue a nuestro país para generar empleo, para generar condiciones dignas para nuestros trabajadores, para impulsar la producción nacional, para pagar buenos salarios, para reivindicar a la clase,
está bien, excelente, bienvenida a la empresa privada. Ahora, si una inversión extranjera lo que significa es que van a llegar al país a explotar a nuestra gente, a patear a nuestros trabajadores, a tratarlos mal, a robarse nuestros recursos, a robarse nuestros recursos, con la excusa de que van a generar producción y que van a aportar casi nada en impuestos, entonces no tiene ningún tipo de sentido ese tipo de economía. Entonces allí es donde tiene que generarse un debate importante, donde la clase trabajadora tenemos que generar un debate importante, tenemos que generar un debate trascendental, por supuesto en aras de seguir fortaleciendo nuestra organización macro, que es nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, seguir fortaleciendo organizaciones como la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, como los consejos del Poder Popular de los Trabajadores en las fábricas socialistas y todo ese tipo de cosas, seguir fortaleciendo la unidad en medio de la diversidad. Correcto. Digamos que son 3 temas centrales, ¿no? El tema de la ideología, el tema de la organización en torno a un partido, en torno a las organizaciones, digamos, de base, como los sindicatos, los consejos de trabajadores, las centrales sindicales, y el tema de la unidad, ¿no? Porque la unidad no se decreta, se construye. Pero si la unidad se construye en torno a negocios, a macollas y a cogollos, entonces lo que vas a tener son organizaciones aliadas y partidos de macollas. Van a tener una secta, pues. Exacto, es la lógica de las sectas. Pues. Claro, son unidas, pero para sus intereses. Exacto, pero fíjate, es un egoísmo colectivo, pero la unidad debe de definirse pues también. Fíjate lo que dice acá en este libro, importantísimo, lo recomiendo, un folleto que saca pues la Librería del Sur a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y dice, bueno, Alfredo Maneiro, ideas políticas para el debate actual, ¿verdad? Y una selección que hace Marta Haneker. Disculpen mi mal inglés, pero bueno, ya por ahí se puede visualizar. Pero dice Alfredo Maneiro, ¿no? En el tema de la unidad, hace referencia a que el tema de la unidad es un tema trascendental para la clase obrera, trascendental para la sociedad y para la revolución, pero que el tema de la unidad tiene que pasar por la polémica. Correcto. Y dice Alfredo Maneiro, dice, pero ¿cómo se presenta esta necesidad ahora? Se representa por una necesidad de polémica en la izquierda. Hay que desarrollar la polémica, correcto, no alejarla, sino desarrollarla efectivamente, enfrentar tesis. Claro que esto enfrenta a la arrogancia de los llamados de las izquierdas establecidas, mezquinamente satisfechas por sus irrisorios éxitos. Correcto. La exigencia de unidad de estos momentos es la de una polémica franca dentro de la izquierda, franca y seria. Claro que esa polémica corre riesgo de quedarse en la tradicional discusión bastarda. Correcto. Decía el compañero Alfredo Maneiro. Y la discusión bastarda es la que no genera resultados. Por supuesto, entonces decía, avance. Es necesario generar la crítica, es necesario encontrarse en un encuentro de ideas, no el establecimiento de un pensamiento único, sino correcto, el encuentro de ideas para precisamente generar unidad en torno a la idea. Un pensamiento único al estilo Zizek, del tercer Reich, que eso deviene en fascismo, ¿no? Eso es un caldo de cultivo para el fascismo, el hecho de pensar que digamos, hay una única forma de ver y hacer las cosas. Hay multitudinarias formas de puntos de vista y de forma de hacer las cosas. El tema está en que desde cada una de nuestras trincheras, desde la Central de Trabajadores, desde el